Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en el programa de anatomía patológica, que son las neoplasias benignas y malignas, junto con sus características generales y sobre todo cómo diferenciarlas, cuáles son las grandes diferencias entre estos dos tipos de neoplasia. Neoplasia literalmente significa nuevo crecimiento y lo vamos a definir como un crecimiento patológico, autónomo e irreversible que liberado a su evolución natural puede ser o no compatible con la vida del huésped, ya vamos a ver en qué casos. Es decir, pierde el control de los mecanismos que regulan el crecimiento y la replicación celular. Entonces, aquí identificamos algunos términos importantes, que tienen un grado de autonomía, por lo que tienden a aumentar de tamaño independientemente del ambiente local, es decir, que no responde a las leyes que regulan el crecimiento y desarrollo en el organismo y no tiene un fin útil o predeterminado para el mismo, simplemente crece porque ya empezó a crecer. Sin embargo, la autonomía es relativa. Todas las neoplasias dependen del huésped para su nutrición e irrigación, como vimos en otros videos, y valga la obviedad, si el paciente muere, la neoplasia detiene su crecimiento. Por otro lado, decimos que es un crecimiento irreversible, lo que quiere decir que este crecimiento es evolutivo e independiente del estímulo que lo originó. Esta proliferación descontrolada de células que decimos lleva a la formación de una masa que excede y sobrepasa los tejidos normales, que persiste aún después de haber suprimido el estímulo que lo pueda haber originado. A eso nos referimos cuando decimos que es irreversible. Una vez definidas las neoplasias, podemos clasificarlas como benignas o malignas. Se dice que un tumor es benigno cuando sus características macroscópicas y microscópicas se consideran relativamente inocentes, lo que hace pensar que se quedará localizado y podrá ser extirpado mediante cirugía local. Los pacientes afectados en general sobreviven. Sin embargo, recordemos que hay ciertas características que hacen que una neoplasia benigna pueda amenazar la vida y por lo tanto deben ser extirpadas. Y eso está mejor explicado en otro video. Entre las características, vamos a mencionar que son tumores localizados, generalmente delimitados con una cápsula fibrosa, sus bordes son netos, claros, es decir, yo puedo ver precisamente dónde comienza y dónde termina ese borde, ese límite, no son infiltrativos y tienen forma que es regular o simétrica, por decirlo de otra manera. A nivel microscópico, vemos que se trata de células bien diferenciadas, es decir, similares a la célula que le dio origen. No presentan necrosis, no presentan hemorragia. Una neoplasia benigna no invade el tejido adyacente ni metastatiza. Solamente causa daño por compresión a los órganos y tejidos vecinos y no recurre después de la extirpación quirúrgica, es decir, una vez que ya se ha extirpado, ya está. Y aquí el libro Robbins nos pone este esquema que me pareció que está muy bueno, por eso se los incluyo, de una neoplasia benigna muy frecuente, que es el leiomioma uterino. Y acá podemos ver cómo cumple con todas estas características que veníamos diciendo, que es pequeño, bien delimitado, su crecimiento es lento, por eso es que también lo vemos pequeño, no infiltra, no metastatiza, bien diferenciado en general. Sí vamos a ver que es una de las excepciones de neoplasias benignas que no presenta cápsula, pero de cualquier manera vemos que está muy bien delimitado y contenido. Las neoplasias malignas, en cambio, se caracterizan por tumores en donde hay células anormales que se multiplican sin control, con un crecimiento rápido, por lo que suelen ser de gran tamaño y mal delimitado. Y pueden invadir los tejidos cercanos, lo que implica que la lesión puede infiltrar y destruir las estructuras adyacentes y diseminarse a lugares alejados, que es lo que nosotros ya hemos definido antes como metástasis. A nivel microscópico, encontramos que están poco diferenciadas, es decir, no se parecen al tejido que les dio origen y además pueden presentar hemorragia y necrosis, que es otra diferencia con neoplasias benignas que dijimos que no lo presentaban. Recordemos que la capacidad de metastatizar es exclusivamente maligna. Y aquí el libro Robbins nos pone el dibujo de la contraparte de lo que vimos recién, que sería una versión maligna, que es un leiomiosarcoma. Miren cómo las características son muy diferentes. Es mucho más grande, ¿por qué? Porque tiene este crecimiento rápido y también está infiltrante, que lo vemos con estos bordes espiculados, que es una palabra que pueden leer mucho, tanto en informes anatomopatológicos como por ahí en los de imagen. Vemos que cumple con la infiltración local, metástasis y poco diferenciado. Y aquí les dejo un cuadro comparativo entre ambos tipos de neoplasia para que tengan a modo de resumen. En general, los tumores benignos se denominan añadiendo el sufijo oma al tipo celular del cual se originan. Por ejemplo, un tumor benigno originado en el tejido fibroso es un fibroma, un fibroma.
y un tumor cartilaginoso benigno es un condroma, un condroma. En el caso de las neoplasias epiteliales, se suele emplear una nomenclatura un poco más compleja y variada, como por ejemplo el término adenoma, que se suele aplicar no solo a las neoplasias epiteliales que crean estructuras parecidas a las glándulas, sino también a las neoplasias que derivan del epitelio glandular, siempre hablando de crecimientos benignos. La nomenclatura de los tumores malignos sigue básicamente la misma norma, pero aquí separamos dos sufijos según el origen de la neoplasia. Las neoplasias malignas originadas en los tejidos mesenquimatosos, es decir, los sólidos o sus derivados, se llaman sarcomas. Los sarcomas reciben su nombre según el tipo de célula que los compone, lo que posiblemente refleje la célula de origen. Por eso, una neoplasia maligna constituida por células de aspecto adiposo se llamará liposarcoma. Una constituida por células de aspecto condroide, condrosarcoma. Y si es de células óseas, osteosarcoma. Siempre recuerden el sufijo sarcoma. Las neoplasias originadas en las células epiteliales se llaman carcinomas. Los carcinomas que crecen formando un patrón glandular se van a llamar adenocarcinoma. ¿Se acuerdan que recién cuando dijimos la nomenclatura benigna dijimos que eran adenomas? Terminaba en oma porque era benigno. Bueno, aquí como hablamos de neoplasias malignas, termina en carcinoma, adenocarcinoma. Mientras que las células escamosas, las neoplasias malignas derivadas de las células escamosas, se llaman carcinoma epidermoide. Y en piel encontramos, por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que deriva de las células basales, y en hígado en hepatocarcinoma, como para que vayan teniendo ejemplos y vayan ganando vocabulario de tipos de carcinomas. Aquí les dejo una tabla del libro también de Robbins, décima edición, en el que nos muestra cómo va a ser la nomenclatura según el tejido que da origen y según si es benigno o maligno. Y aquí están los que son parenquimatosos y los que derivan del tejido epitelial para que vayan viendo las diferencias entre cada uno. Y ahora aquí hacemos una pausa para aclarar que existen excepciones. Las neoplasias malignas, linfoma, que es derivado de las células linfoides, melanoma, que deriva de los melanocitos, y seminoma, que deriva de las células del testículo, terminan en sufijo oma, pero son neoplasias malignas, así que atento ahí con estas excepciones de neoplasias malignas que terminan en oma. Si les está gustando este video y no quieren perderse el próximo, ya saben, suscríbanse y pongan me gusta, así, además de ayudarme, quedan atentos a las clases y a otras novedades que les voy subiendo. Entonces, en resumen, tres características fundamentales que permiten distinguir a la mayor parte de los tumores benignos y malignos son la diferenciación y la anaplasia, la infiltración local y la capacidad de hacer metástasis. En general, un crecimiento rápido implica malignidad, aunque muchos tumores malignos crecen con lentitud y por eso la velocidad de crecimiento no permite discriminar bien, es decir, no es específicamente el motivo por el cual yo voy a decir si esto es buen o mal comportamiento. Pero sí lo es el caso de la diferenciación. La diferenciación alude al grado de parecido entre las neoplasias y las células en las que se originan, tanto funcional como morfológicamente. La ausencia de diferenciación se llama anaplasia. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿se parece al tejido que le dio origen? Si la respuesta es sí, entonces vamos a decir que está bien diferenciado. En general, las neoplasias benignas están constituidas por células bien diferenciadas que se parecen mucho a sus equivalentes normales. Las mitosis suelen ser poco frecuentes y de características normales. Por el contrario, aunque las neoplasias malignas tienen una amplia gama de diferenciación entre las células, la mayor parte tiene alteraciones morfológicas que nos orientan sobre su carácter maligno. Y aquí viene un nuevo término importante que mencionamos recién, que es la anaplasia. La anaplasia se refiere a la ausencia de diferenciación, es decir, células que están indiferenciadas o desdiferenciadas totalmente, pueden encontrarlo escrito de todas estas maneras en los libros, pero es básicamente el grado máximo en el que las células no se parecen a lo que deberían parecerse. Es decir, es el grado más malo o el peor grado dentro de las características malignas. Entre los criterios de malignidad vamos a encontrar el pleomorfismo, es decir, la variabilidad entre el tamaño y la forma de las células, que sean todas distintas entre sí. Y además vamos a encontrar alteraciones nucleares, como la hipercromasia, que es la tinción oscura de los núcleos, la variabilidad del tamaño y la forma de los núcleos, la presencia de nucleolos únicos o múltiples que estén anormalmente prominentes,
Y tengamos en cuenta que el aumento del tamaño de los núcleos, la macrocariosis, puede traducirse también en una alteración de la relación núcleo-citoplasma, que se aproxime a 1:1, es decir, que ocupe todo el citoplasma, esté ocupado por el núcleo, cuando realmente lo habitual es que esta relación sea de 1:4 o 1:6. Vamos a encontrar presencia de mitosis atípicas, pérdida de la polaridad, y en esta pérdida de la polaridad vamos a ver que las células carecen de un patrón de orientación reconocible, es decir, están muy desordenadas y pueden formar lo que se conoce como sábanas, que por ahí lo pueden encontrar en informes, así que les voy tirando esa palabra clave. Respecto a la infiltración local, vamos a decir que es la capacidad de invadir que tienen las neoplasias. Las malignas se asocian a una infiltración, invasión y destrucción progresiva de los tejidos circundantes, mientras que la mayor parte de los tumores benignos crecen como masas cohesivas, expansivas, que se quedan localizadas en el lugar donde se originaron. Dado que los tumores benignos crecen y se expanden lentamente, es decir, estamos hablando de algo crónico, suelen rodearse por un ribete de tejido fibroso comprimido, que es el que en las primeras diapos mencionamos como la presencia de una cápsula. Es decir, queda encapsulado por este proceso de fibrosis crónica. Esta encapsulación genera un plano tisular que convierte al tumor en una lesión delimitada, móvil, es decir, que no es fija, y que es fácil de extirpar mediante la nucleación quirúrgica. Pero claro que hay excepciones, como dijimos recién, con el leiomioma uterino, que es benigno pero no tiene cápsula. Y sobre metástasis vamos a definirla como la diseminación de un tumor a lugares que están físicamente separados del tumor primario. Y esto nos permite clasificar de forma inequívoca a un tumor como maligno. Es decir, si presenta metástasis, sí o sí es maligno, ya lo saben. Nosotros ya sabemos, y está mejor explicado en otro video, que las neoplasias benignas no metastatizan por definición. Entonces, una de las principales diferencias, y como les digo, que es clave al momento de determinar el comportamiento biológico, es decir, que las neoplasias benignas no pueden diseminarse a distancia, no metastatizan. En cambio, las neoplasias malignas sí lo hacen. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video. Eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el tema. Si tienen dudas puedan dejarlas por los comentarios. Nos vemos en el próximo video y recuerden, bien diferenciado es bueno, mal diferenciado es malo. Y siempre tengan en cuenta las características microscópicas de la neoplasia que estemos analizando, que esas son las que al fin y al cabo nos van a determinar si es una neoplasia benigna o maligna. Nos vemos en la próxima.